Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Balcarce y soy directora del proyecto de investigación Filosit, usos deconstructivos de la espectralidad hacia un materialismo no dialéctico derridiano. Este proyecto de investigación radica en el Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Korn de la Universidad de Buenos Aires. Y voy a nombrar a los miembros: Ana Sorín, Juan Cruz Aponiuk, Bárbara Chipitelli, Germán Diorio, Sofía Raggio, Leonel Serratore, Azul Marchio, Tomás Stock, Milena Zanelli, Gustavo Romero, María Belén Vallardo, Juan Pablo Espinola, Juan Sobral y Gustavo Guille. La espectralidad es uno de los lugares donde el pensamiento derridiano o de la deconstrucción permite pensar de modo diferente a lo material y a la materia, de un modo quizás no idealizante, ligado en primer término al tratamiento de la escritura, aunque luego trasladado quizás al problema de lo viviente. La espectralidad implica una crítica al tratamiento humanista de la alteridad. Nos acerca así a una concepción de la corporalidad y de lo viviente diferente a la confinada por las barreras epistemológicas del humanismo en sus diversos relevos, que operan a través de la lógica de la mismidad y del sacrificio del otro. Y nos llevan al pensamiento de una corporalidad heterogénea respecto de la de un cuerpo propio fenomenológico. Un cuerpo otro, prostético, que solo oficia de cuerpo de modo no permanente. El espectro, los espectros, también circulan entre los umbrales, entre las fronteras, y estas incluso se vuelven permeables. Los umbrales entre la vida y la muerte, entre el presente y el pasado, se vuelven permeables, contingentes, se desestabilizan. Durante los últimos meses de investigación de nuestro grupo, estuvimos reuniéndonos para discutir textos acerca de la cuestión de lo poshumano, de la desestabilización del concepto de naturaleza, de la animalidad, de los cyborgs, y de la pregunta por la cosmopolítica, entre otras nociones que responden ya no a textos derridianos, sino a otros textos de otros autores que retoman cuestiones para volver a formularlas en un nuevo contexto. En ese sentido, nos estuvimos interesados en algunos textos que estuvimos leyendo de Micaela Anzoátegui, que es un gran gusto, un honor contar. Hoy vamos a estar conversando con ella sobre algunas cuestiones de sus textos y que tienen que ver un poco con la temática de lo poshumano, del posantropocentrismo, bueno, y de otro ala de cuestiones vinculadas también al evolucionismo y a sus distintas contemporáneas lecturas, etc. Así que bueno, en principio quería saludarla entonces a Micaela. Hola Micaela. Hola Gaby, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá con ustedes. Me presento brevemente. Yo trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades. Tengo mi investigación radicada en el Centro de Investigaciones en Filosofía, y allí me dedico a hacer un cruce entre epistemología, antropología filosófica y teoría evolutiva. Yo trabajo con dos directores, que bueno, uno es de una de mis directoras, es María Luisa Femenías, que ya está jubilada. Con ella trabajé particularmente cuestiones en torno a la antropología filosófica y al feminismo filosófico. Después, bueno, conocí a Aurelia Di Berardino, que ella trabaja justamente en filosofía de las ciencias. Yo estoy participando en esa cátedra. Y mi otro director es el doctor Ricardo Ferrari, que es biólogo, es antropólogo de la rama de la etología, con quien trabajo cuestiones de teoría de la evolución y sus cruces filosóficos, porque finalmente lo que hacemos entre estas tres líneas es ver problematizaciones posibles en torno a, bueno, qué es lo humano, qué es lo animal, y cómo estas nociones están cambiando radicalmente, al menos desde mediados del siglo XX hasta ahora. Bueno, empiezo preguntándote, yo Micaela, me llamo Belén, un gusto estar acá con vos, me alegra un montón.
En primer lugar, te queríamos preguntar por la noción de posespecismo, que aparece en algunas de tus producciones académicas, que nos cuentes de qué se trata y también que nos comentes qué relación tiene para vos este concepto con otros conceptos del siglo XX como son los de especismo y antiespecismo. Bueno, el concepto de posespecismo lo inventé yo con el profesor, el doctor Ferrari, porque fue bastante, fue rara la situación. Logré que el biólogo leyera los textos de Peter Singer, o sea, los textos más clásicos, como Liberación Animal, y después lo enganché con textos más contemporáneos de él, como más cercanos a nosotros al menos, como Desacralizar la vida humana, Ensayos de ética, y otros textos sobre crítica al antropocentrismo. Y a partir de ahí comenzamos a discutir en torno a que nos parecía que el concepto de especismo y su antítesis, la crítica obviamente del antiespecismo, no estarían resultando suficientes al momento actual para abordar un montón de fenómenos que estábamos notando de cambios, tanto cambios epistemológicos como legislativos, como metodológicos en lo que son las ciencias naturales, y además muchos cambios a nivel de las teorías que comienzan a introducir, tanto en las ciencias naturales como en las humanidades, críticas al antropocentrismo y también críticas obviamente al especismo. O sea, comienzan a hacerse eco de estas críticas y las incorporan en sus teorías, en sus metodologías, en sus prácticas, y nos parecía que esos conceptos quedaban como muy de los 70 y de su posterior recepción. Entonces comenzamos a pensar si no había algo más que pudiéramos ir pensando en este cruce entre filosofía y biología para dar cuenta de qué estaba pasando en la contemporaneidad. Y ahí comenzamos a trabajar esta idea de posespecismo para dar cuenta que la crítica al especismo se formula claramente, arranca antes de los 70, Peter Singer no la inventa, como sabemos, la noción aparece específicamente con Richard Ryder, que es un psicólogo, pero antes que eso, él toma unos escritos de una activista feminista y escritora, que se llama Brigitte Bruppi, y que ella ya tiene formulada esta idea, pero no tiene el término. Entonces, bueno, se reformula posteriormente, qué sé yo, y lo que hace Singer de interesante es que él sistematiza, amplía, y filosóficamente a nivel, o sea, es impecable Peter Singer argumentando, desarrolla, amplía esta noción y la sistematiza. Ahora bien, esa noción bien de los 70, se asimila posteriormente en otras teorías, recibe críticas, yo creo que las sortea exitosamente las críticas, y paulatinamente comienza a tener ecos en la cultura y también en otras ciencias, más allá de la crítica filosófica de Singer. Ahí vemos que, además de decir, bueno, el antropocentrismo especista está mal moralmente, tiene un límite, hay que reconsiderar nuestras prácticas, etcétera, etcétera, también va a repercutir en otros lugares. Y ahí es que nosotros entendemos que estaríamos en un momento que ya es posespecista, o sea, una vez aceptado el dominio prácticamente global o totalitario del humano en la biosfera, y un montón de prácticas que realmente hay que revisar, que dependen de este antropocentrismo, bueno, ¿qué se hace con eso? Ahí notamos que hay intentos de ponerle un freno a esta cultura desbocada desde la misma cultura. O sea, lo interesante me parece a mí, acá anotar, es que, de hecho, si nos ponemos a pensar, todos los seres vivos de alguna manera intentan que el entorno funcione a su favor, ¿sí? Y modifican el entorno y logran adaptarse a ese entorno, pero también adaptar el entorno a ese ser. Y lo modifican. Ahora, ¿por qué entonces nos parecería a nosotros como especie, digamos, que estaría mal esta modificación que hacemos de toda la biosfera? De hecho, porque podemos hacerlo, técnicamente tenemos la capacidad de hacerlo. De hecho, esta es una crítica que circula comúnmente en torno a estos temas. ¿Por qué ponerle un freno al antropocentrismo si todas las especies de alguna manera modifican y vuelven a su entorno, digamos, acoplable a ellos? O sea, intentan maximizar lo que el entorno les da, etc.
Bueno, ahí pensamos que la cultura lo que tiene interesante, digamos al menos en este momento, es que la propia cultura desarrolla límites para autoimponerse y frenar un poco este antropocentrismo que está llevando a la destrucción incluso de las propias condiciones de habitabilidad que el ser humano necesita, al menos para tener una vida digna o una vida interesante de ser vivida. Muchas gracias, Micaela, por explicarnos un poco desde dónde es que estás pensando estas cuestiones. Es sumamente interesante el vínculo también interdisciplinario que está ahí en juego en tus investigaciones, que creo que suma mucho para estos temas. Quería preguntarte justamente un poco lo que venías hablando hacia el final, ¿no? O que en tus textos aparece como la idea de impacto antrópico. Si podrías desarrollar un poco esta noción. Sí, empecemos por ahí. Bueno, la noción de impacto antrópico es una noción muy general que refiere, también se llama impacto antropogénico o se le dice impacto ambiental, tiene que ver con cómo las sociedades humanas, digamos, o los grupos humanos, generan cambios en aquello, o modifican aquello que consideramos el ambiente natural, ¿no? Esta noción tiene más, digamos, creo que desarrolla mayormente su importancia en el siglo XX, a partir de todo lo que es la crítica de la ecología política y también la crítica al antropocentrismo. Pero, digamos, algunos estudios señalan más bien que el impacto antrópico no es reciente, no es del siglo XX, sino que se puede datar incluso hace unos 10.000 o 12.000 años con el surgimiento de la agricultura y el paso de el nomadismo a las comunidades sedentarias y la domesticación de plantas y animales. ¿Por qué? Básicamente porque ahí lo que se nota es que hay una serie de cambios que ahora voy a mencionar, pero básicamente cuando los grupos humanos y anteriores, digamos, al ser humano, desarrollaban sus actividades de supervivencia, más que nada seguían los flujos naturales. Esto quiere decir que seguían las dinámicas de las presas, seguían las dinámicas, digamos, de las estaciones y se iban movilizando en función de alguna manera, de lo que ya estaba dado en el ambiente y podían recolectar o atrapar. Ahora, lo interesante que pasa con la paulatina domesticación de animales y plantas es que comienzan a adaptarse el entorno de manera como muy concreta, adaptar el entorno al humano y permitir una estancia sedentaria. No tener que seguir los flujos naturales, sino ya adaptar esos flujos al hombre. Ahora, ahí comienzan a notarse una serie de cambios a nivel ambiental, o al menos eso es lo que dicen los científicos, que tienen que ver con cambios geomorfológicos, cambios hídricos, obviamente resultado de los cambios de adaptar la naturaleza, digamos, de alguna manera, adaptar a la supervivencia de las comunidades humanas asentadas. También hay un notable cambio que tiene que ver con el paso de la deforestación a la desertización, digamos, que de la tala, obviamente, para uso de la madera se pase directamente a generar desertificación y que esos suelos no sean productivos o no pueda recuperarse, amortiguarse ese impacto. También se asocia también con cambios en la temperatura, cambios en los niveles pluviales y otras cuestiones. Esto, bueno, son cambios que se están datando de hace miles de años, 10.000, 12.000 años se calculan. Ahora lo interesante es pensar otro concepto asociado al de impacto antrópico, que es el de antropoceno, que es un concepto mucho más reciente, también es de la década del 70, se populariza después en el 2000, pero que este concepto de antropoceno va a marcar que el nivel de impacto que tiene justamente la especie humana globalmente. Y además que va a marcar que hay ciertas imposibilidades de amortiguar estos cambios, porque mal que mal, si uno piensa este proceso que yo estoy mencionando, del paso del nomadismo al sedentarismo y todos los cambios que ocasiona a nivel ambiental, medianamente podía, de alguna manera, amortiguarse a nivel sistémico. Sí, había cambios, pero, de alguna manera, había cierto tiempo de amortiguación, al menos en mi opinión. Ahora,
Con el paso al modelo económico capitalista, esto es una cosa muy clásica que se dice, no es que voy a inventar nada, pero hay un nivel de impacto mucho mayor, más acelerado, que tiene que ver con los ritmos productivos y la intensificación del sistema económico, en escala, en potencia, etc. Ahora bien, algunos autores sostienen que el antropoceno en realidad empezó en este momento que les comento hace 10.000, 12.000 años con estos primeros cambios antropogénicos. Otros autores hacen hincapié en que el antropoceno comenzó en realidad con la revolución industrial porque justamente comienzan a cortarse los tiempos de amortiguación de estos impactos. Incluso, bueno, otros autores dicen que en realidad no se ponen muy de acuerdo cuándo comenzó el antropoceno, entonces dan distintos hitos. Otros señalan que es con la conquista de América, otros directamente señalan que comienza a partir de lo que fue en el 45 la prueba Trinity de la primera explosión nuclear, que luego de esta hubo unas 2.000 detonaciones más, que generaron cambios importantes ya globales, en términos que se ven en el registro geológico, se ven en el hielo, se ven en los corales, y que todo esto va marcando una cierta disrupción de lo humano digamos, los estratos geológicos, que ya hacen hablar de que esta era es la era de los humanos, como lo característico de este momento, por lo cual habría que cambiar el nombre de la actual era geológica que se maneja científicamente. Pero bueno, acá lo interesante es justamente que de hecho algunos autores ya no quieren tomar el término tampoco antropoceno, porque no todos los humanos parecen impactar de la misma manera a lo largo de toda la historia de la humanidad, sino que justamente como el humano está dentro de una trama social, política, económica, no es una esencia el humano, sino que lo humano está en una trama en la cual se vincula con lo natural de cierta manera, ya habría que hablar de capitaloceno y dejar de lado esas primeras consecuencias del impacto antrópico con el paso al modo de vida agrícola sedentario. Muchas gracias. Bueno, sí, pareciera que hay algo de que esas diferencias de grado en el impacto se vuelven diferencias como de calidad o de cualidad, ¿no? En esa radicalización, o sea, porque claro, desde la agricultura hay impacto, pero bueno, quizás también desde la concepción más negativa, ¿no? De todas maneras, queríamos hacerte algunas preguntas que tienen que ver con qué pasa desde esta perspectiva, desde una perspectiva post-especista, que piensa en estas nociones como la del impacto antrópico, qué pasa con el concepto de naturaleza. ¿Se puede hablar de una naturaleza estática? Me imagino que no, por una cuestión de la evolución, pero digamos, ¿hablamos de una naturaleza arrasada por el impacto antrópico? ¿No queda nada por fuera? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque en realidad, tradicionalmente, en la historia de las ideas occidentales, naturaleza y cultura están como bien delimitadas, y esto responde en realidad que al comienzo del pensamiento en torno a estos tópicos, lo que teníamos eran pequeñas islas de cultura, o sea, donde los humanos habitaban, y después teníamos una gran vastedad de naturaleza que era pensada como lo temible, como lo monstruoso, como ciertos límites a respetar, porque después, más allá del humano, no se sabía bien qué había, y digamos el único lugar donde lo humano podía existir era al interior de su comunidad, a diferencia de, por ejemplo, los animales silvestres, que tenían como otras potencias de lo humano, que el humano no tenía, y los dioses, que obviamente eran hiperpotentes. Entonces, esta fragilidad de lo humano, en ese entonces, hizo pensar de manera bien separada las categorías naturaleza-cultura con dinámicas totalmente distintas. Ahora bien, lo que encontramos ahora, en el siglo XXI, con la crisis ecológica aceptada, es que en realidad se invirtió la relación hombre-naturaleza o humano-naturaleza, porque encontramos que hay pequeñas islas de ambientes silvestres, siempre además bajo dominio humano, bajo la categoría de reserva de recursos, reserva natural, reserva de fauna silvestre, etc.
y después tenemos una expansión completa de lo humano alrededor del globo. O sea, lo que hay es una antropologización, digamos, del planeta. Lo cual es un problema porque nos hace pensar entonces estas cuestiones. Desestabiliza obviamente el concepto de naturaleza porque ya no existe esa naturaleza que estamos hablando, salvo de manera muy ficticia en el imaginario popular, todavía esta idea de naturaleza existe, pero también nos hace pensar qué queda de lo natural, y ahí, yo al menos lo que estoy pensando ahora con el doctor Ferrari es que hay dinámicas, obviamente, preexistentes al humano, que tienen que ver con las tramas vitales, con modos en que la evolución se va desarrollando y demás, y estas tramas vitales, no sé, ahora no me sale bien decirlo, pero como las leyes naturales, lo que fuera que eso sea, esa lógica que no inventaron los humanos y que nos trasciende y nos conforma, digamos, existe desde antes, va a existir cuando nos extingamos, porque no es que el ser humano excepcionalmente va a existir por siempre, no tiene sentido eso a nivel biológico para ninguna especie, y estas lógicas siguen existiendo. O sea, el problema es que en el punto en que estamos nosotros ahora, a diferencia de otros momentos en la historia natural del planeta, estamos generando, o se está generando, de parte de las sociedades humanas y los modelos productivos que se aplican, se está generando la sexta extinción masiva de especies de origen antrópico. Esto es lo interesante, porque las anteriores 5 extinciones masivas se debieron a distintos factores, por ejemplo, al vulcanismo, a la caída de meteoritos, a cambios drásticos en la atmósfera, etc. No es que hubo una especie que generó la extinción masiva en un tiempo muy corto de gran cantidad de fauna. Y ahí es como lo problemático de pensar, bueno, no está completamente arrasada lo que sea la naturaleza. Ahora, las dinámicas esas van a seguir existiendo incluso si el planeta Tierra dejara de tener vida, porque son dinámicas universales, digamos. Pero que justamente en este planeta, bueno, las estamos experimentando nosotros. Pero, bueno, ¿qué queda de la naturaleza? Está complicado. Pero hay un detalle que también estamos pensando con Ferrari. Si la naturaleza, sea lo que sea esto, porque es un concepto muy complicado, pero lo que se entienda por eso, no es independiente respecto de nosotros, ¿por qué nosotros no seríamos, digamos, nosotros seríamos autónomos respecto de la naturaleza? Bueno, claramente no. En cuanto se pasen ciertos puntos de no retorno, que los científicos ya lo están advirtiendo hace mucho tiempo, y de hecho a nivel del activismo, el movimiento XR está en todos lados, y está dando cuenta también de esta preocupación. Bueno, después de ciertos puntos de no retorno, es muy posible la extinción de la humanidad, o al menos la extinción de ciertas formas interesantes de vivir como seres humanos. Ok, me encantó. No, lo que quería decirte es que me parece que estaría bueno también tener presente que, bueno, que más allá de la denominación entre antropoceno o capitaloceno, ¿no? Y también esta cuestión del nivel de acceso a una eficacia inusitada, pareciera que hay por un lado una referencia a la humano como especie, y me pregunto en algún punto cuál es el vínculo entre naturaleza y cultura, porque tenemos poblaciones como, no sé, como la nación mapuche, que tiene un vínculo completamente distinto, no piensa la naturaleza como un recurso natural, que se puede explotar, etcétera, bueno, cosas que no ignoro también, pero quería preguntarte respecto de eso, porque pareciera que no deja de ser una noción normativa de lo humano, la que incluso oficia de rótulo para determinar una especie, o para designar un grupo que es una especie y que es mucho más que ese grupo pequeño, ¿no? Sí. Un problema generalmente que hay en las perspectivas de la ecología política, pero no en todas, en las que son un poco acríticas, digamos, es pensar el hombre como netamente un ser destructivo. Esto nos da una visión catastrófica de lo humano, o demonizante de lo humano, que yo no adhiero a esa visión, porque de hecho el ser humano, sea lo que sea esto, porque es complejo definir todas estas cosas, pero sea lo que sea que entendamos por ser humano, somos parte de la biodiversidad del planeta. Ahora, el problema es ciertas dinámicas que hay
que hay en ciertas culturas y que se están globalizando o universalizando, digamos, a lo largo de otras culturas, imposibilitando justamente que otras visiones del humano y otras formas de relacionarse con la tierra, los demás animales, con nuestro propio cuerpo, etcétera, queden más que vulneradas y avance justamente una visión hegemónica. Entonces, ahí lo interesante es pensar que lo humano en sí mismo, no, al menos creo yo, no es el problema, ¿sí? No es el ser humano contamina, el ser humano destruye, sino que es pensar al ser humano no como una esencia, ¿sí? Sino pensarlo en contextos económicos, políticos, culturales, que habilitan por sus representaciones y sus modos de relacionarse ciertas prácticas y ciertas formas de usufructo de lo que se consideran recursos, ¿sí? Ese es el problema. Por eso algunos autores ya ni siquiera quieren hablar de antropoceno, sino que porque además el concepto de antropoceno ya lleva a un pensamiento de desastre, de que esto es irremontable, al menos en los escritos eso es lo que se entiende, sino que quieren hablar de capitaloceno y pensar salidas posibles a este problema. Solo una cuestión más respecto de esta pregunta que te hacía del impacto antrópico, después ya vamos a pasar a otro tema y te va a preguntar Gustavo. Quería preguntarte, porque bueno, es claro que el hombre en algún punto, ¿no? De algún modo concebido, es el responsable, pero ¿crees que la respuesta también está exclusivamente del lado del humano? ¿Te parece que en ese sentido, digamos, qué vías de respuesta te parecen pertinentes para abordar las problemáticas que tienen que ver justamente con la catástrofe ambiental? Porque también algo de si es solo el hombre el que, ¿no? O sea, de nuevo cae la respuesta solamente desde el hombre, y al mismo tiempo, no sé, yo creo que compartimos una posición posantropocéntrica, ¿no? Como la idea es descentrar a lo humano. Quería preguntarte respecto de esto y ya después pasamos a otro tema, a un último bloque, Sí, digamos. sí. El tema acá es súper complejo porque la respuesta no está solo del lado del humano, porque digamos, las acciones que emprendamos, sean las que sean, para la dirección que sea, están en un entramado mucho más amplio que tiene que ver con sistemas que están evolucionando y coevolucionando con nosotros, ¿sí? Y también en un contexto ecológico, dinámico. No es el mundo que de la modernidad, y tampoco es el mundo, cómo piensa la ciencia y la filosofía actualmente del mundo, no es lo mismo que el mundo de los 50 cuando comienza a tener más notoriedad la crítica ecológica. Entonces, ya hay muchos factores y el ser humano, digamos, ni tampoco las sociedades humanas son, digamos, el único, o sea, pues siempre está esta idea de, bueno, cuidar la naturaleza, protegerla, que es otra forma encubierta de hacer una dominación, ¿no? Y no se ve que en realidad ahí sigue operando el antropocentrismo. Entonces, yo creo que también las respuestas están del lado de descreer de ciertas ficcionalidades del humano, porque el humano está cubierto de un montón de representaciones, de estratos ideológicos, históricos de nuestra cultura, y que constituyen una forma de ser del humano de la que creo que nos tenemos que desprender. Por eso el concepto de hombre, por empezar, y el concepto de humano son súper problemáticos. De hecho, los trabajo en mi tesis, porque me encanta criticarlo. Y del lado de las respuestas, lo que yo estoy notando, al menos desde mi propia militancia y desde los grupos que conozco, es que considerando el contexto global, sin dejar de tenerlo en cuenta, se están planteando soluciones desde lo local, vías posibles de salida o de revisar prácticas desde la pequeña producción agrícola, por ejemplo, dejando de lado los agrotóxicos y recuperando saberes que en otros momentos eran muy eficientes para el manejo de la tierra, y que tampoco van en detrimento de la producción, al menos siempre pensando en una producción en pequeña, mediana escala, no una producción hiperintensiva de hiperexplotación de la tierra, ¿no? También, bueno, pensando un montón de problemáticas globales, como por ejemplo la pérdida de los humedales a nivel mundial, la pérdida de bosques, la pérdida de fauna, los microplásticos, que incluso hace poco se hicieron muestras en la Antártida, se encontraron microplásticos en el hielo, y un montón de otras problemáticas se están, creo que, tratando de abordar desde lo local.
El tema también es que hay una gran presión sobre lo local desde las agendas globales, políticas y económicas, que es de hecho lo que está pasando ahora actualmente en Argentina. Y eso es como una tensión permanente, y sobre todo en América Latina, ¿no? Pero bueno, estas salidas ya se están operativizando hace varias décadas. Hola Micaela, un gusto escucharte, mi nombre es Gustavo. Quería hacerte unas preguntas en torno a las conexiones o los vínculos o los puntos en común entre feminismos, animalismos y ecofeminismos. Comenzando por una pregunta de carácter general, en uno de tus artículos publicados recientemente abordás algunos de los desplazamientos de los discursos hegemónicos en la teoría feminista a la luz del feminismo ecológico y animalista. ¿Podrías indicarnos cuáles son estos desplazamientos y, en este sentido, por qué te parece que el ecofeminismo y el feminismo animalista son nuevas perspectivas que enriquecen nuestra manera de pensar la actualidad? Bueno, espera que te busco en la pantalla. Bueno, yo creo que el desplazamiento más grande que hay en la teoría feminista es justamente la teoría en las prácticas feministas, es la aceptación, al menos por parte del feminismo, de la crítica al antropocentrismo y obviamente al especismo. Y esto creo que es fundamental porque lejos de desestabilizar, lo mismo que con otras críticas que el feminismo ha ido incorporando y ha posibilitado reformular la teoría y habilitar también otros activismos feministas y otras perspectivas feministas que ya estaban, obviamente, digamos, ya existían, permite justamente revisar un fondo que hay en el feminismo, que es que finalmente se sigue sosteniendo, se sigue creyendo en una manera antropocentrista de pensar la cuestión del humano. Y ahí la verdad es que si uno analiza la cuestión, encuentra que el antropocentrismo en el fondo es un androcentrismo, no es la visión del humano, sino que es la visión parcializada desde una óptica masculina, androcéntrica, dominante, que se ha perpetuado. Dominante y además, no solo, como sabemos, androcéntrica, sino de ciertos sectores más vinculados a la élite, digamos, europea y demás, que ha ido trascendiendo, ¿no? Ahora, esa visión del humano que se conformó a lo largo de la historia, qué sé yo, bueno, es bastante problemática y parte, al menos me ha pasado, detectar estas cuestiones dentro del feminismo. Esta visión se sigue sosteniendo, o sea, naturalizada, invisibilizada, en las visiones del humano que sostiene gran parte del feminismo. En este sentido es que me parece que este desplazamiento que genera el antropocentrismo para pensar algunas cuestiones al interior del feminismo ha permitido enriquecer no solo la perspectiva en torno al propio feminismo, sino también revisar un montón de prácticas y permitir lo que hoy está en auge, de hecho, y hace bastantes décadas lo está, que es la interseccionalidad entre distintos tipos de luchas. Por eso también se une el ecologismo con el feminismo y también la crítica al antiespecismo, la crítica al especismo. Y además, para mí lo fundamental acá es que con estas críticas, estas revisiones, al menos podemos ir pensando una nueva forma del humano o alguna nueva representación de lo que se supone que somos, que no sabemos bien qué somos a esta altura tampoco de la historia de nuestra cultura. Hay una autora muy interesante que citás en uno de tus artículos, que es Françoise de Debon. Citás su libro El feminismo o la muerte, y hay una expresión de Debon que me gustaría citar y pedirte si vos podrías profundizar en esa idea, porque vos esa idea la tomás como uno de los núcleos centrales de uno de tus trabajos. Lo que comenta la autora es lo siguiente. Dice, un problema fundamental en la sobrepoblación humana que oprime a las mujeres y a la naturaleza por igual. La apropiación del cuerpo de las mujeres por parte de los varones y el mandato de la reproducción, de impronta patriarcal,
tiene efectos devastadores sobre el planeta y la vida de las mujeres. Bueno, quería pedirte si podrías desarrollar un poco este concepto. Bueno, esta discusión que trae esta autora francesa es muy de los 70, o sea, todas las cosas que venimos discutiendo ahora en esta charla son bien del siglo XX, preocupaciones de entre mediados del siglo XX y el último tercio, y las repercusiones que traen para lo que son estas primeras 2 décadas del siglo XXI. Ahora bien, esta crítica que hace esta filósofa y ensayista francesa es interesante en su época porque ella toma mucho el espíritu de ese momento en términos de unir lo que cree que son 2 movimientos fundamentales del siglo XX, y que les ve mucho futuro, que son el feminismo y la ecología política. Y los va a unir a partir de la cuestión de cómo hay una doble explotación de las mujeres doble explotación que está en la naturaleza y en las mujeres a partir de la cultura androcéntrica. Y ahí lo interesante para esta autora es que ella va a hacer mucho hincapié en lo que es el problema de la sobrepoblación, que este es un tema muy propio de ese momento. Y después, un tiempo después, el tema entra a ser casi tabú y no se discute, prácticamente no se discute hacia fines del siglo XX. Y de hecho, bueno, el tema se retoma muy recientemente con las perspectivas antinatalistas. Pero en este momento, ella va a plantear que si realmente nos interesa hacer algo frente a la crisis, a la emergencia ecológica, y también consideramos la raíz de esta crisis que tiene que ver con el pensamiento androcéntrico, que está presente en la regulación del uso de los recursos, el uso de la naturaleza, y está presente en la explotación de las mujeres, hay que pensar esta cuestión del problema que trae la sobrepoblación. También es cierto que en el momento en que ella trabaja esto, se hacía mucho hincapié en que el problema ecológico era la cantidad de seres humanos, obviamente, en el planeta, porque además estaba en crecimiento. Y a la vez con esta cuestión de la posibilidad de incorporar anticoncepción científica, parecía que se esperaba que de alguna manera hubiera una baja en las tasas de natalidad. Bueno, esto no sucedió, digamos, salvo en un par de países, digamos, en algunos lugares del mundo. Entonces también se suponía que la presión antrópica de una población creciente, que además tenía que usar más recursos, ocupar más espacio y demás, era realmente un problema ecológico puntual que había que resolver. Y ahí está la cuestión de que ella piensa, bueno, el rol de las mujeres en la crisis ecológica, como a la vez de que el feminismo lograría la concienciación de las mujeres y la posibilidad de que las mujeres realmente tomen a su cargo su propia potencialidad de gestación y etcétera, y su propia sexualidad, eso también tenía que ver con la ecología en términos de quitar un poco la presión al ambiente, ¿sí? Ahora, este tema quedó un poco rezagado, posteriormente se consideró un tema tabú, y creo que, bueno, resurge recientemente de nuevo. No sé si querés que profundicemos alguna otra cuestión. Bueno, en torno a recién mencionaste la cuestión de las teorías antinatalistas o las posiciones antinatalistas, y bueno, la última pregunta que te queríamos hacer con respecto a este tema es ¿cuál es tu posición con respecto a estas posturas? Entiendo que no sé si han conformado efectivamente teorías que se No, son perspectivas más que nada. Son perspectivas. Pero bueno, ¿cuál es tu posición en torno a lo que podrían llegar a contribuir, o en todo caso, entre comillas, permitir una modificación de esa asociación entre mujer-hembra, máquina reproductiva? ¿En qué medida podría ayudar a contribuir a desarmar esa concepción? Bueno, las perspectivas antinatalistas lo que tienen de interesante es que vuelven a traer este debate, le sacan la marca negativa que tuvo durante un tiempo, y lo vuelven a poner en la escena política, y de forma interseccional. Y lo que está bueno para mí es que ponen en escena también que la existencia en sí misma no es un bien. Una de las cuestiones que tradicionalmente se supone, más que nada de raigambre teológica, es que la mera existencia, solo el hecho de existir de un ente,
eso es un bien en sí mismo. Y bueno, las perspectivas antinatalistas, en el marco de la crítica antiespecista y de la crítica a la problemática ecológica, dan cuenta de que la existencia en sí misma, sea humana o de otros seres, no es un bien, que la existencia tiene que estar enmarcada en ciertas condiciones que la hagan viable, que la hagan vivible, y que permitan digamos, el florecimiento, en términos de Nussbaum, de ese ser, porque no tiene ningún sentido en un contexto de crisis o de vulnerabilidad extrema, nuevos seres humanos o nuevos seres de los que sean, ¿sí? Entonces ahí me parece que es lo potente, poder criticar esta idea que está tan arraigada, de hecho, en nuestra cultura, que es pensar que la mera existencia ya es un bien en sí mismo. Y no, y justamente por la cuestión ecológica, dar cuenta del contexto de emergencia de esa vida y de desarrollo, para que sea una vida interesante. Eso lo dije varias veces porque me parece que es importante, una vida que sea también interesante de ser vivida, que tenga cierta sostenibilidad a lo largo del tiempo. También, por ejemplo, si retomamos la crítica que hace Françoise Daubon, ella también está pensando, bueno, ¿qué pasa a largo plazo con la sostenibilidad de la humanidad? ¿Sí? En un mundo limitado, en crisis ecológica, ¿qué pensamos respecto a la famosa temática de las generaciones futuras? ¿Tiene sentido pensar a largo plazo cuando en el siglo XX está dilapidando los recursos prácticamente de forma completa? Bueno, esa es una de las cuestiones que también dan lugar luego a las perspectivas antinatalistas, que se hacen eco de estas otras. Bueno, muchas gracias. Creo que Gabriela, ¿no? ¿Querías retomar? Bueno, simplemente, bueno, agradecerte. Algo vos ya dijiste, que no podíamos dejar de preguntarte, ¿no? Por un poco la situación actual y la local, que no es ajena, digamos, a la global, pero que tiene una especificidad en lo concerniente, por un lado, bueno, como vos mencionabas, ¿no? A los incendios que no son un impacto antrópico simplemente en el sentido, ¿no? Como de una interacción, sino de lo más especulativo, podríamos decir. Y por el otro lado también, bueno, esta cuestión que tiene que ver con el proyecto de las granjas, ¿no? De cerdos, donde aparentemente China invertiría $27.000, 27.000 millones de dólares, o un número similar, no importa cuál, pero el punto es, digamos, como sabemos también, lo que son las prácticas, digamos, del cultivo intensivo, la cuestión de la zoonosis, ¿no? Toda una serie de factores que tienen que ver también con estas políticas del hacinamiento y de la sobrepoblación de los vivientes, ¿no? No solamente del humano, sino también, digo, porque también por eso el tema de la propagación de los virus y, bueno, y también otras cuestiones, en el caso de los animales con mayor agresividad, digamos, pero ¿qué pensabas respecto de esto? Y si te parecía, digamos, que en algún sentido había una articulación, que, digamos, ¿qué pensás que si hay una conciencia por parte de la gente? También eso estaría bueno, sí. ¿Qué opinás? Bueno, acá lo interesante para mí también es pensar que cómo se articula conocimiento científico y las perspectivas políticas en torno a la ecología. Hubo una gran respuesta, al menos en nuestro país, en torno a esta temática. No sé si tanto de los incendios, ahí más o menos vi un poco floja la situación, pero sí respecto de las granjas, lo que serían estos complejos de cría hiperintensivos, mejor dicho, porque se dice granja, pero eso invisibiliza que no es que son granjas, sino que son complejos, de hecho, hipertecnificados, para maximizar la explotación de la capacidad justamente reproductiva de las hembras de chancho. Y ahí sí hubo una gran movilización últimamente, y el tema tiene que ver prácticamente, me parece que aunque este acuerdo lo que hace es precarizar absolutamente en todos los niveles posibles las condiciones de vida, no solo obviamente los animales, sino también humanas, y lo que es un territorio como el nuestro, que está siendo depredado por un montón de otros tipos de mega emprendimientos, sean inmobiliarios,
sean megamineros, ¿sí? Sean de cultivo intensivo. Es una expoliación, obviamente, de la naturaleza, de los recursos, la capacidad, digamos, productiva, lo que fuera de la tierra, etcétera, donde territorios como el nuestro, rezagado, pagan las consecuencias o sea, se terciarizan las consecuencias de estos complejos que luego quienes hacen usufructo de estos recursos que se extraen están en otra parte del mundo. Y de hecho lo interesante con China es que es súper paradójico que de pronto en nuestro país se quiera firmar ese acuerdo, porque justamente ellos necesitan sacarse de encima las consecuencias de esa hipercría intensiva, porque es hiperintensiva, y trasladarlas a otro país donde, como decía un video de difusión, acá en América Latina las leyes ambientales son poesía, o sea, las leyes ambientales se han gestado justamente por los movimientos ambientales a sangre y fuego, porque fue una lucha muy intensa hasta el día de hoy, los activistas dejan la vida para que se logren ciertas reglamentaciones y leyes ambientales, y a la vez son muy difíciles de cumplir. Entonces, estos complejos precarizan absolutamente la vida en todos los niveles, y además traen la posibilidad de seguir explotando de manera más o menos encubierta, porque se hacen en territorios más rezagados, bajo la idea de que es una forma de inversión laboral, y que no lo es, digamos, porque todos los mega emprendimientos hasta ahora, al menos yo sigo los emprendimientos inmobiliarios, los mega emprendimientos inmobiliarios, siempre está la pantalla del potencial trabajo, pero si se deseara realmente generar trabajo a nivel estructural, habría otras políticas de otra índole, no justamente este tipo de inversiones donde justamente se buscan países como el nuestro que tienen una vulnerabilidad institucional política extrema, como todos los de América Latina, para instalar estos emprendimientos que no nos benefician y nos dejan todas las consecuencias ambientales, sociales, al nivel de vulnerabilidad de los derechos mínimos animales, aquí, digamos, y sumado a que ya en el gobierno anterior, una cosa que sucedió que fue tremenda y que quedó absolutamente invisibilizada, es que se aceptó la entrada de residuos nucleares de países que no son el nuestro, o sea, países centrales. Entonces, bueno, eso también, estamos acumulando precarización en nuestros territorios, y el día que esto estalle, bueno, no sé qué va a pasar con la humanidad, pero bueno. Bueno, Micaela, te agradecemos un montonazo por tu generosidad, tu buena disposición y estar acá conversando con nosotros. La verdad es que un placer y al mismo tiempo es muy estimulante poder ver otras perspectivas digamos, y encontrar colegas cerca para poder intercambiar. Así que realmente te agradecemos mucho. Este video lo vamos a poner después en circulación. Así que bueno, básicamente queríamos, para terminar, agradecerte y bueno, y con vos iniciamos un ciclo de conversaciones que estamos organizando con el proyecto, así que bueno, muchas gracias por ser nuestra primera conversación. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar acá charlando con ustedes, así que bueno, lo súper agradezco. Gracias, Micaela, un gusto escucharte. Bueno. Ojalá nos veamos pronto. Bueno.